Hermanos y hermanas, en esta oportunidad trataremos el tema de las 3 horas tenebrosas que vivió Cristo en la cruz. Durante 3 horas se oscureció el día, llegó la noche y no se podía ver nada. Antes de comenzar, os invito a que podamos elevar una plegaria al cielo para que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender la palabra. Oremos. Bendito Dios y soberano Rey, invocamos en esta hora, Señor, tu santa presencia, que tu Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros y que unjas mis labios para dirigirme, ¿no es cierto?, en reflexionar sobre las 3 horas que vivió nuestro amado Salvador en la cruz. Que sean sus palabras las que yo pronuncie y que las personas que van a escuchar y ver este video sean, ¿no es cierto?, bendecidos en gran manera y comprender el gran significado que tuvo este oscurecimiento del sol a mediodía. Gracias, Padre amado, te lo pedimos y te lo rogamos, sin mérito alguno, sino los méritos de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hay un texto bíblico que dice lo siguiente: desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y ese texto lo vas a encontrar en Mateo 27:45. La palabra oscuridad o tinieblas o tenebroso, sombrío, en griego se pronuncia skotos y en hebreo hochak, una palabra bien compleja para pronunciarla. ¿Qué significa, no es cierto, oscuridad, tiniebla, tenebroso, sombrío? Eso fue lo que pasó en el periodo de las 3 horas de Cristo. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, la luz del sol estuvo alumbrando con toda su intensidad usual, de tal manera que los adversarios de nuestro Señor tuvieron tiempo suficiente de contemplar, de insultar sus sufrimientos. No podía haber ningún error respecto al hecho de que Él estaba realmente clavado en la cruz, pues Él fue crucificado a plena luz del día. Estamos plenamente convencidos que fue Cristo de Nazaret, el Mesías de Nazaret, ya que tanto sus amigos como sus enemigos fueron testigos oculares de su agonía y de su crucifixión. Durante 3 largas horas los judíos estuvieron sentados contemplándolo en la cruz, burlándose de sus miserias. Nunca, mis queridos hermanos, pierdan de vista que este milagro de cerrar el ojo del día exactamente al mediodía, pregunto, ¿fue realizado por nuestro Señor en su debilidad? Él había caminado sobre el mar y había resucitado muertos, había sanado a los enfermos en los días de su fortaleza. Pero ahora ha caído muy bajo, tiene fiebre, está sin fuerzas y sediento. Él se mece en los límites de la disolución. Sin embargo, la palabra nos entrega quién fue el que oscureció la tierra. Fue el Padre que oscureció la tierra como parte del amargo cáliz que tenía que beber para lograr la salvación del ser humano, o simplemente fue para protegerlo de los ataques verbales contra su Hijo. Está claro que este oscurecimiento fue profetizado. Sí, tal como escucha, fue profetizado. En Amós 8:9 nos dice la palabra: aquel día, dice Adonai Jehová, haré que se ponga el sol al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. ¿Qué llamado debe haber sido para los despreocupados hijos de los hombres ese mediodía convertido en medianoche? Ellos no sabían que el Hijo de Dios estaba
el que estaba crucificado estaba en medio de ellos, ni que Él estaba llevando a cabo la redención humana. La hora más grandiosa de toda la historia humana daba la impresión que pasaría sin que se le prestara atención. Hoy se le llamaría bullying, de todas las mofas y burlas que recibió, cuando súbitamente la noche salió presurosa de sus habitaciones y usurpó el día. Todos se tienen que haber preguntado, me imagino, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Algo tan anormal. También se tiene que haber preguntado a su compañero, tienen que haber preguntado a un compañero a otro, vecino, amigo, esposa, esposo, ¿qué significa esta oscuridad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está oscuro? Los negocios, me imagino, que se paralizaron. El arado se quedó en medio del surco, el hacha ya no pudo ser levantada. Era el mediodía cuando los hombres se encuentran más ocupados, pero todos ellos hicieron una pausa general. No solo en el Calvario, sino también en todas las colinas y en cada valle bajaron las tinieblas. Nadie se podía mover excepto buscando el camino a tientas, tal como lo hacen los ciegos. El dueño de la casa pidió que se encendiera la luz al mediodía y el sirviente obedeció temblando esa orden desacostumbrada, porque no era normal prender luz al mediodía. Por cierto que sí, no era normal. No dudo que otras luces, ¿no es cierto?, estaban también brillando y Jerusalén era una ciudad sumida en la noche. También quedó en la oscuridad, o sea, todo. Y después vamos a ver el texto completo. Quedó sumida en la oscuridad como en la noche, solo que los hombres no estaban acostados. Cuán sorprendida estaba la humanidad entonces. Alrededor de ese grandioso lecho de muerte se logró una quietud apropiada. No dudo que un terror frío se apoderara de las masas de gente y que los hombres prudentes anticiparan cosas terribles. Lo que había permanecido, más bien dicho, los que habían permanecido alrededor de la cruz y se habían atrevido a insultar la majestad de Yeshua el Mesías, estaban paralizados de terror. ¿Qué hubiese hecho usted? A lo mejor lo mismo, ¿no es cierto? Cesaron con sus obscenidades y dejaron de gozarse cruelmente. Aún los más viles de ellos estaban atemorizados. Aunque no convencidos, los demás se volvían golpeándose el pecho. Quienes pudieron, sin duda, fueron tambaleándose a sus casas y trataron de esconderse por el temor de los terribles juicios que ellos tendrían que enfrentar. Debe haber una gran enseñanza en estas 3 horas de solemnidad, de sombra y muerte. Una muerte con un significado enorme, pues estaba ocurriendo la salvación al hombre caído. Debemos meditar, mis queridos hermanos y hermanas, sobre este hecho inusual cuando Cristo llevaba 3 horas clavado en el madero. Él fue clavado a las 9 antes meridiano. Por lo tanto, Cristo llevaba 3 horas cuando se produce la oscuridad y después de 3 horas Él muere. Es decir, estuvo 6 horas colgado en el madero. ¿Alguna vez usted meditó sobre estos acontecimientos en las horas finales de Cristo antes de entregar su espíritu? ¿Que se iba a oscurecer la tierra completamente y quedaría en oscuridad total? ¿Qué significa oscuridad? ¿Que tiene poca luz o se carece de ella? Contemplemos estas tinieblas como un prodigio o un milagro que nos sorprende. Estas tinieblas no fueron efecto de algún eclipse natural, porque esto sucede en el novilunio o conjunción del Sol y la Luna. Y entonces era el plenilunio u oposición. Fuera de esto, el eclipse natural, aunque sea total o central,
no se extiende a toda la tierra, porque el texto nos dice que se oscureció toda la tierra, sino una parte de ella. Y estas tinieblas, nos dice el Evangelio, que ocuparon toda la tierra por espacio de 3 horas, que fue el tiempo que estuvo el Señor en la cruz hasta que expiró. Este solo milagro, mis queridos hermanos y hermanas, siendo tan grande por sí mismo y habiendo sucedido en el tiempo en que se dio, debía bastar para convertir a todos los judíos y darse cuenta que habían estado frente a la promesa, al Mesías prometido. Este milagro de oscurecimiento de la tierra a mediodía estaba fuera del orden de la naturaleza, sino que es un milagro que se habría considerado imposible. No es posible que haya un eclipse de sol cuando hay una luna llena. Cuando la luna está llena, no está en una posición en la que pueda proyectarse su sombra sobre la tierra, y hablábamos del plenilunio. La Pascua tenía lugar en luna llena, porque justamente cuando Cristo muere para la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y por lo tanto, no era posible que hubiera un eclipse de sol. Este oscurecimiento del sol no fue estrictamente un eclipse astronómico. Sin duda, la oscuridad se produjo de otra manera. Sin embargo, para quienes estaban allí presentes, ciertamente pareció ser un eclipse total de sol, algo imposible. ¿Cómo pudo el santo cargar con el pecado? Eso tampoco lo sé. Un hombre sabio nos ha dicho, como si fuera un axioma, que la imputación o la no imputación del pecado es una imposibilidad. Que piense lo que quiera este personaje, ya que nos hemos familiarizado con tales cosas desde que miramos a la cruz. Las cosas que los hombres califican de absurdas se han convertido en verdades fundamentales para nosotros. La doctrina de la cruz es locura a los que se pierden. Sabemos ciertamente que en nuestro Señor no hubo pecado, y sin embargo, Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo, en el madero. Nosotros no sabemos cómo el inocente Hijo de Elohim pudo sufrir por pecados que no eran suyos, eran míos y suyos y de toda la humanidad. ¿No es cierto? Nosotros la justicia nos sorprende, ¿no es cierto?, que la justicia permita que alguien tan perfectamente santo sea desamparado por su Padre Celestial y sea llamado a clamar al final, Elí, Elí, lama sabactani. En relación a este milagro tengo que señalar también que este oscurecimiento del sol sobrepasó todos los eclipses ordinarios y naturales. Duró mucho más que un eclipse ordinario y se presentó de una manera diferente. Según Lucas, vino primero la oscuridad sobre la tierra y el sol se oscureció después. Las tinieblas no comenzaron con el sol, sino que se sobrepusieron al sol. Fue único y sobrenatural. Amados, las tinieblas parecen una parte de los componentes naturales de esta grandiosa transacción. Lea toda la historia y no estarán sorprendidos para nada por esas tinieblas. No, después de que la mente de ustedes se familiarice con el pensamiento que este es el Hijo de Elohim y que Él extiende sus manos a la cruel muerte de cruz, no estarán maravillados cuando se rasga el velo del templo. No estarán sorprendidos por el terremoto o por la resurrección de algunos muertos. Estos son los participantes adecuados de la pasión de nuestro Señor. También las tinieblas desempeñan su propio papel y parecería que no habría podido ser de otra manera. Qué curioso.
Los milagros de Yeshua encajan en el curso natural de la historia. Lázaro resucitado, la gran tormenta que sacudió la barca en el mar de Galilea y Cristo caminando sobre las aguas para librarlos. La multiplicación de los panes y peces para alimentar a miles de personas. En las bodas de Caná, el agua convertido en vino y uno de los mejores. Ciegos recobraron la vista, cojos que volvieron a caminar y otros milagros más. Todas estas cosas encajan en su lugar con las circunstancias que la rodean, juntamente con la oscuridad durante 3 horas cuando Cristo colgaba del madero. Vamos a analizar lo que nos enseña este oscurecimiento en su totalidad. 3 cosas vamos a analizar. Primero, contemplemos estas tinieblas como un fenómeno que nos sorprende. Y ya expliqué este asunto. Dije que las tinieblas estaban completamente fuera de lo normal y ya lo explicamos, que no era un eclipse y que el eclipse había sido total en la Tierra, lo que nunca pasa en los eclipses normales, y que nunca duran un periodo tan largo, 3 horas. Los eclipses no pasan más de 5 minutos y se acabó, o 3 minutos cuando se interpone la luna ante el sol y queda, ¿no es cierto?, la Tierra oscura, una porción de la Tierra. En el segundo lugar, consideraremos estas tinieblas como un velo que oculta. Lo que se puede ver en este velo es un ocultamiento de esos, más bien de esos enemigos culpables que lanzaron una serie de improperios contra su persona, insultos, mofas, agravios. ¿Alguna vez pudieron pensar o darse cuenta en detalle sobre el oscurecimiento y por qué sucedió, cuando muchas veces leyeron los relatos de la pasión del Mesías? ¿Se da cuenta usted? ¿Se fijó usted ese detalle? ¿Lo profundizó? Casi nadie lo profundiza. Siempre leemos por leer, pero hay que profundizar. Es como si él mismo hubiera dicho: no puedo soportarlo, no voy a seguir viendo esta infamia. Desciende, oh velo. Y descendieron las densas sombras, pero sabemos que fue el Padre el que hizo bajar la sombra a la tierra. O sea, el oscurecimiento total. Se terminaron los insultos, pues esa oscuridad comenzó a preocupar a los insultantes y mofadores. Mis queridos hermanos, en el relato de Éxodo, en una de las plagas hubo un oscurecimiento de 3 días. Y nadie se podía mover porque estaba oscuro totalmente. Ni siquiera podían prender velas porque se les apagaban. Esto fue algo muy similar, pero durante 3 horas. Ese oscurecimiento relatado, ¿no es cierto?, en una de las plagas que Elohim dejó caer sobre Egipto, fue total en ese sector, me imagino. Y no se podía ver nada. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía luz. Esta oscuridad nos enseña que la pasión es un misterio que nosotros no podemos escudriñar. Está fuera de nuestro alcance. Solamente pálidamente podemos comprender la magnitud de este martirio sufrido por el Hijo unigénito de nuestro Dios Altísimo. Pálidamente, no lo podemos, no está a nuestro alcance para poder llegar a comprender en su totalidad. Me pueden decir que la muerte del Señor fue un gran ejemplo de autonegación. Yo puedo ver eso y mucho más. Me pueden decir que fue una obediencia maravillosa a la voluntad del Padre. Yo puedo ver eso y mucho más. Me pueden decir que consistió en cargar aquello que debió ser llevado por miles de millones de pecadores de la raza humana como castigo de su pecado. Puedo ver eso. Y he encontrado mi mejor esperanza en ello. Pero no me digan que esto es todo lo que está en la cruz. No.
Grandioso como puede ser esto, hay mucho más en la muerte de nuestro Redentor, que nunca como seres finitos, escucha bien, nunca como seres finitos vamos a llegar a visualizar la real dimensión de la muerte de Cristo en el madero. Y voy a volver a repetirlo para que se nos quede grabado en la mente. Que nunca como seres finitos vamos a llegar a visualizar la real dimensión de la muerte de Cristo en el madero. Así de simple, nunca. Porque vamos a quedar cortos. Solo Dios, solo Elohim conoce el amor del mismo, de su amor que tiene por la humanidad. Solo Cristo conoce todo lo que logró cuando inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Hay misterios comunes en la naturaleza, en los que sería una irreverencia querer entrometerse. Pero este es un misterio divino, ante la cual nos quitamos nuestros zapatos, pues lugar llamado Calvario, tierra santa es. Así como le dijo a Moisés, quítate tus calzados, tus sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Es lo mismo que debiéramos nosotros hacer como reverencia, sacarnos nuestros calzados, nuestros zapatos, porque el lugar llamado Calvario, tierra santa es. Elohim puso un velo en la cruz, cubriéndola de tinieblas. No porque Dios no quisiera revelarlo, sino porque no tenemos la suficiente capacidad para discernirlo todo. Elohim se manifestó en la carne y en ese cuerpo humano quitó el pecado por medio del autosacrificio. ¿Sí? Por el autosacrificio. Todos nosotros sabemos esto, pero indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Número 3. Las tinieblas como un símbolo que instruye. Amados, la oscuridad simboliza la ira de Elohim que cayó sobre quienes quitaron la vida a su hijo unigénito. Elohim estaba airado y su ceño eliminó la luz del día. Justamente enojado estaba cuando el pecado estaba matando a su unigénito hijo. Cuando los labradores judíos decían, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Se acuerda usted de esa parábola? Eso es lo que estaba pasando. Esta es la ira de Elohim hacia toda la humanidad, pero prácticamente todos los hombres participaron en la muerte del Mesías. Usted y yo y el mundo entero por nuestros pecados. Esa ira ha llevado a los hombres a las tinieblas. Son ignorantes, ciegos, aturdidos. Han llegado a amar las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. En esas tinieblas, amados, ellos no se arrepienten, sino que siguen rechazando al Cristo, al Mesías de Elohim. En medio de estas tinieblas, Elohim no los puede mirar con complacencia, más bien los ve como hijos de las tinieblas y herederos de la ira. ¿Para quienes está reservada la oscuridad eterna o muerte eterna? El símbolo también nos habla de lo que tuvo que soportar nuestro Señor. Las tinieblas exteriores eran una figura de la oscuridad que había dentro de él. En Getsemaní una densa oscuridad cayó sobre el espíritu de nuestro Señor, que ya lo vimos en un video pasado. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Su gozo era la comunión con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Ese gozo lo había abandonado y él estaba en lo oscuro. Su día era la luz del rostro de su Padre. Ese rostro ahora estaba escondido y una noche terrible se había depositado a su alrededor. Si alguna vez usted ha sentido el temor de una gran oscuridad que cae sobre ustedes, entonces se les ha dado a probar algo de lo que nuestro divino Señor sufrió cuando el Padre quiso quebrantarlos.
sujetándolo a padecimiento. Esto es lo que lo llevó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo en el Getsemaní. Y esto fue lo que lo llevó a exclamar en la cruz con un grito aterrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue la corona de espina, ni el látigo, ni la cruz lo que lo motivaron a clamar, sino la oscuridad, la terrible oscuridad de la deserción que oprimía su mente y le hacía sentir un completo aturdimiento. Mis queridos, ahora podemos darnos perfectamente cuenta del motivo que lo llevó a pronunciar dichas palabras. El pecado de la humanidad, la oscuridad y el abandono del Padre, se configuraron estos tres elementos para oprimir su mente y sentir un completo desconcierto. Fuera de eso, las burlas y los insultos, y más encima, la crucifixión, que era una manera que se condenaban a los malhechores, fue lo que completó este cuadro terrorífico en que estaba soportando en sus últimos minutos de su vida. Adicionalmente, mis queridos hermanos, pienso y veo también en esa oscuridad aquello con lo que Cristo estaba combatiendo, porque no debemos olvidar nunca que la cruz era un campo de batalla para Él, en el que Él triunfó de manera gloriosa. En ese momento estaba combatiendo con las tinieblas, con los poderes de la oscuridad, de la cual Satán es la cabeza, con las tinieblas de la ignorancia humana, con la depravación y con la falsedad. La batalla que fue tan evidente en el Gólgota ha sido de la misma intensidad desde siempre. En ese momento, el conflicto llegó a su clímax, pues el caudillo de la maldad, Satán, junto a su ejército que les secundaban, se enfrentaron en un conflicto personal en contra del unigénito Hijo de Dios. Era una batalla sin igual. Sin embargo, Yeshua, el Mesías, los venció. Alabado sea el bendito nombre. La batalla de ese momento, en la que tú y yo participamos de una u otra manera, es como nada comparada con esa batalla en la que todos los poderes de las tinieblas, con sus compactos batallones, se lanzaron contra el todopoderoso Hijo de Elohim. Durante las 3 horas que continuaron las tinieblas, Yeshua estuvo en agonía luchando con las potestades de las tinieblas y sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre, por el cual ahora hacía ofrenda su alma. Nunca hubo 3 horas como esa desde el día en que Elohim creó al hombre en la tierra. Nunca hubo una escena tan tenebrosa y espantosa. Fue el punto sin retorno de ese gran asunto, la redención y la salvación del hombre. Cristo expresó una queja en el Salmo 22. Ahí nos enseña lo útil que es la palabra de Elohim para dirigirnos en oración, y nos recomienda usar las expresiones de las Escrituras para orar. El creyente puede haber saboreado algunas gotas de amargura, pero solo puede formarse una idea muy pálida, muy débil de la grandeza del sufrimiento de Elohim. Del sufrimiento de Cristo, del Mesías. Sin embargo, de ahí aprende algo del amor del Salvador por los pecadores. De ahí obtiene una convicción más profunda de la vileza y mal del pecado y de lo que Él le debe a Cristo, que lo libra de la ira venidera. Sus enemigos, mis queridos hermanos, ridiculizaron perversamente su lamento. Muchos de los reproches lanzados contra la
palabra de Elohim y al pueblo de Dios surgen como aquí, de errores groseros. Las tinieblas nunca llegaron a un fin hasta que el Señor rompió el silencio. Todo había estado quieto y las tinieblas se habían aumentado de manera terrible. Tal como les dije, que en una de las plagas no se veía nada. Se tropezaban unos con otros porque había una oscuridad cerrada. Todos estaban quietos, como dije, y las tinieblas se habían aumentado de manera terriblemente. Al fin él habló y su voz pronunció un salmo. Se trata del salmo, como recién dije, del Salmo 22, que dice Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Mis queridos hermanos, el Salmo 22 nos muestra la pasión de Cristo. Léalo con calma. Empieza en el versículo 1 con eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se van a dar cuenta cuánto se llama que es un salmo justamente relacionado con los últimos momentos de Cristo. Así como Isaías 53, por ejemplo, que habla otras particularidades del sufrimiento de Cristo. Pero aquí está en la parte de la cruz. Habla también que serían sorteados sus vestimentas, etc. Léalo, medítelo, es corto. Cada Elí que repetía desplegaba ya en la tarde la escena, cuando pronunció la pregunta ¿por qué me has desamparado? Los hombres habían comenzado a ver otra vez. Algunos se atrevieron a malinterpretar sus palabras, más a causa del terror que por ignorancia. Ellos dijeron, a Elí llama a este. Tal vez pretendían que fuera una burla, pero yo no lo creo así, porque me imagino que tienen que haber estado muy temerosos de lo que estaba pasando. De todas maneras, hermanos, no fue una expresión que hayan sentido, como tampoco lo fue la respuesta de sus compañeros. Esta fue la culminación de su dolor, el punto central de toda su agonía. Esa palabra, la más terrible que brotan jamás de labios de hombre para expresar la quintesencia de una agudísima agonía. ¿Por qué me has abandonado? Usando esta cita del Salmo 22, el Mesías expresa una angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Léase 2 de Corintios 5:21, Gálatas 3:13. Puesto que Dios no puede tener comunión con el mal. Salmo 5:4. El compañerismo entre el Padre y el Hijo en su humanidad se interrumpió mientras el Hijo expiaba los pecados del mundo. Por eso lo dejó solo, porque nuestro Padre no se congracia con el pecado. Él es santo, santo, santo. Y no podía congraciarse con el pecado. Él no podía tener comunión con el mal. Esa fue la razón por qué lo abandonó. Porque tenía que beber el vaso, el amargo cáliz, ¿no es cierto?, que le había preparado. Entramos en los últimos minutos de la vida del Mesías, nuestro Redentor. En el Evangelio de Juan se narran las últimas palabras de Cristo tanto a su madre Miriam y a su discípulo amado Juan. Otra de las últimas acciones antes de morir, Yeshua vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaban allí cerca. Fue el único discípulo que quedó. Los demás todos arrancaron. Ya fue premiado. Fue el último discípulo que murió. Y murió en forma natural, a pesar que igual los romanos lo quemaron con aceite hirviendo y después lo desterraron a la isla de Patmos. Pero sin embargo, él terminó escribiendo Apocalipsis.
y le dijo, él ama, ¿no es cierto? Entonces tenemos a Miriam, su madre, porque es el verdadero nombre, jamás existió un nombre María, y estaba su discípulo Juan, que era su discípulo amado. Mujer, le dice, ahí está tu hijo. Después le dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su propia casa. Me imagino que no lo dejó a cargo de sus hermanos, los otros hijos de Miriam, porque sabemos que Miriam, después que tuvo a Cristo, al Mesías, tuvo más hijos. Lo dice la Escritura. No, porque todavía no estaban convertidos. Y él aseguró que tuviera mejor en manos de su discípulo amado, que además era joven. Sin embargo, ya había un poco más de luz que se le permitió tomar una esponja y empaparla en vinagre, porque dijo Cristo en su agonía, tengo sed. Quiero que quede bien claro, mi hermano, el por qué. Quiero volver a redundar en lo mismo. Quiero que quede bien claro por qué Cristo lo abandonó. No fue un mero capricho. No, yo ya dije ya. Porque Él no se congracia con el pecado. No tiene relación alguna, porque Él es santo. Y por eso Él se retiró. Me imagino que tiene que haber estado muy dolido, viendo a su hijo, agonizando a su hijo, porque estaba expiando los pecados de la humanidad. Y por eso se retiró. Pero sabemos que siempre, desde antes de este mundo, ellos eran una sola. Me imagino que se gozaban ellos, padre e hijo. Y después lo mandó a la tierra y seguía comunicándose. Es cosa de ver la oración intercesora de Juan 17, como él, ¿no es cierto?, habla de su Padre. Y una oportunidad dije por ahí que el Evangelio de Juan se caracteriza por resaltar la divinidad de Cristo. Y así está escrito. Cuando dije, para seguir, dije que se tomó una esponja con vinagre, la empaparon en vinagre, porque él dijo, tengo sed, estando en agonía. Y una vez que le empaparon los labios con un hisopo empapado, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo había muerto de una agonía de un poco más de 6 horas. Mis queridos hermanos y hermanas, el pecado que ocultó a Cristo en tinieblas y lo hizo morir en tinieblas, oscurece al mundo entero. El pecado que ocultó a Cristo en tinieblas y lo hizo colgar de la cruz, está oscureciendo a los que no creen en Él, y vivirán en la oscuridad y morirán en la oscuridad, a menos que se acerquen a Él, que es la única luz del mundo. Sí, es la única luz del mundo y les puede proporcionar la luz. No hay luz para nadie excepto en Cristo. Y hasta tanto no crean en Él, una densa oscuridad los cegará y tropezarán y perecerán. Hermanos, ninguna luz vendrá a los corazones sumidos en la oscuridad a menos que Yeshua hable, y la luz no será clara a menos que oigamos la voz de sus aflicciones por causa nuestra, conforme exclama, ¿por qué me has desamparado? Su voz de dolor debe ser el fin de nuestros dolores. Su grito en las tinieblas debe alegrar nuestra tristeza y debe traer la mañana celestial a nuestras mentes. Otra lección práctica es esta. Si nos encontramos en las tinieblas en este momento, si nuestro espíritu está sumido en la oscuridad, no desesperemos, pues el propio Señor, el Mesías, estuvo allí. Si ha caído en la miseria por causa del pecado,
no debe abandonar toda esperanza, pues el bienamado del Padre pasó por una oscuridad más densa que la que podemos estar pasando en estos momentos. Para terminar, nos concentraremos en las últimas palabras de Yeshua. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Lucas 23, 46. Pregunto, ¿acaso no hay mucho que aprender de estas palabras desde la cruz? Ciertamente estas 7 notas constituyen una asombrosa escala musical si sabemos cómo escucharlas. ¡Qué maravillosa plenitud hay en esas notas! Toda la redención está cumplida, toda ella está completa, toda ella es perfecta, no queda nada pendiente, ni una sola gota de amargura en la copa de hiel. Esa copa que el Padre le preparó, tuvo que beberla hasta la última copa. Sin embargo, hay otras palabras de Yeshua que retumban en el Gólgota. Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Eso lo narra Juan 19:30. Mis hermanos, la tarea ha sido cumplida y esta ha sido un éxito. Desde el Génesis, Apocalipsis. 2 pactos, uno antiguo y el otro nuevo. Fue y será cristocéntrica. Y al pronunciar Cristo estas palabras, se cumplió a cabalidad la línea profética que se había elaborado a la perfección. ¿Tenemos alguna excusa para rechazar la invitación a entregar nuestra vida al Salvador del hombre que estaba perdido? Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo murió como un villano, miserable. Era el precio que Elohim, su Padre, exigió a su unigénito Hijo que tenía que pagar, y Cristo la cumplió a cabalidad. Siendo santo, murió como el pecador más recalcitrante, para que el hombre pudiera tener la posibilidad de heredar la vida eterna. Sin esta acción, los hombres estábamos perdidos. Tú y yo y el mundo estábamos completamente perdidos, pero gracias a este maravilloso sacrificio que ejerció el unigénito del Padre, podemos tener vida eterna. Cristo, el Mesías, habló con toda su fuerza justo antes de expirar para demostrar que su vida no se la quitaban, sino la entregaba libremente en manos de su Padre. Tuvo fuerzas para desafiar a las potestades de la muerte y para mostrar que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, siendo el sacerdote y sacrificio, y clamó a gran voz. Entonces entregó su espíritu. El Hijo de Elohim, en la cruz, murió por la violencia del dolor a que fue sometido. Su alma fue separada de su cuerpo, y así su cuerpo quedó realmente y verdaderamente muerto. Fue cierto que Cristo murió porque era necesario que muriera. Se había comprometido a hacer ofrendas por el pecado y lo hizo cuando entregó voluntariamente su vida. Cuando lo fueron a apresar, no puso resistencia cuando estaban en el Getsemaní. Gracias, bendito Yeshua, por tu amor inmesurable. Alabado y santificado sea tu santo nombre. ¿Alguien alguna vez se detuvo a analizar y a pensar lo que Cristo realmente padeció en la cruz? Hermanos, sabemos, muchos cristianos han entregado completo una vida de consagración y cambiaron sus vidas negándose a sí mismos y confiar en las promesas de nuestro Redentor, el Mesías. Hermanos amados, Cristo, Yeshua, cada golpe que recibió, cada insulto, cada latigazo, cada espina que clavó su cabeza, ser casi desnudado, su manto fue sorteado entre los soldados porque este manto no era uno cualquiera, era de buena tela y confección, cada clavo en sus manos y en sus pies, abandonado a su suerte por el Padre Eterno, los miles de agentes satánicos que estaban ese día en su alrededor, me imagino, burlándose,
y para coronar con una guinda de la torta, se vio envuelto en una oscuridad. ¿Qué más tendría que padecer por cada uno de nosotros, por usted, por mí y por toda la humanidad? Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca en nuestro peregrinar como seguidores de su unigénito Hijo Yeshua. Os invito, mis queridos hermanos, en esta hora a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y con nuestro amado Salvador, si es que estamos separados, estamos alejados. Te invito a tomar en cuenta el sacrificio enorme que sacudió entero al Hijo unigénito de nuestro Dios. Te invito a una oración para terminar este hermoso mensaje de esta hora. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, alabado y santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor bendito, por la oportunidad que tú nos brindas de poder escuchar lo que padeció en la cruz nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, por todo lo que dio por cada uno de nosotros, el amargo cáliz que tú le preparaste para que tuviera que beberlo, porque lo dejaste solo porque era necesario que fuera así, porque usted es santo, 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 y no se condice con el pecado, no puede entrometerse con el pecado, y tuvo que dejar a su Hijo a solas. Pero sin embargo, tú estás en compañía con Él en esta hora, y Él está, ¿no es cierto?, intercediendo por cada uno de nuestros pecados ante tu trono, Señor. Padre bendito, rogamos que pronto venga nuestro Mesías a buscarnos, porque este mundo ya no da para más. Mucha violencia, mucho degeneramiento. No permita, Señor, que esto siga sucediendo. Yo sé que tú tienes tu tiempo, y ese tiempo yo sé que se acerca prontamente. Y te rogamos, Señor, que podamos prepararnos para recibirlo en gloria y majestad a nuestro Salvador. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador Yeshua el Mesías, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, les deseo las más ricas bendiciones de lo alto, de nuestro Padre Celestial, y que la obra del Señor, de nuestro amado Salvador Yeshua el Mesías, quede impregnada en nuestros corazones y podamos cambiar nuestra vida y prepararnos para que pronto Él pueda venir a buscarnos. Que el Señor te bendiga. Shalom, Ubrajot.